Buenas tardes a todos. Bueno, voy a ver los antecedentes que ya nos comentó el doctor Luna respecto al síndrome de Lynch. Sabemos que esta entidad constituye hasta un 3 a 6% del total de todos los cánceres colorectales y se estima que uno de cada 35 individuos con cáncer de colon en la población general es portador de una mutación que predispone a síndrome de Lynch. Las manifestaciones extracolónicas relacionadas a esta enfermedad son principalmente cáncer endometrial, cáncer de ovario, cáncer gástrico, del epitelio urinario, de intestino delgado, pancreático, cerebral, y existe aún controversia de si próstata y mama deben de estar incluidos dentro de las manifestaciones clínicas del síndrome de Lynch. Esta genealogía la puse para observar algunas de las características que ya se mencionaron rápidamente. Podemos ver que en esta genealogía de 5 generaciones hay más de 3 familiares afectados con cáncer colorectal. Además, también podemos ver aquí que se están presentando 2 cánceres de sistema nervioso central, que esto nos hablaría probablemente de un síndrome de Turcot, así como las generaciones sucesivas afectadas y al menos uno de ellos de aparición antes de los 50 años. Las neoplasias relacionadas a los síndromes por déficit de bases mal pareadas en síndrome de Lynch son estas que se resumen aquí y que ya se han venido comentando. Me voy a brincar también esta diapositiva. Entrando en materia, el cáncer endometrial es una de las neoplasias que más frecuentemente se relacionan a síndrome de Lynch. Como ya se mencionó anteriormente, antes solo se superditaba el nombre de síndrome de Lynch a aquellas familias que tenían 2 o más cánceres colorectales y que estaban segregando de una forma autosómica dominante. Conforme se fueron haciendo estudios en biología molecular para observar el tipo de mutaciones y los genes afectados, pues el espectro de neoplasias se fue ampliando y actualmente todavía, como mencioné, existe controversia de qué tanto algunas deben de quedar admitidas en esta entidad. El promedio de presentación de cáncer endometrial en pacientes con síndrome de Lynch es de 48 años. El riesgo de desarrollar cáncer endometrial es de aproximadamente 26% a 10 años de que se realizó el diagnóstico de cáncer colorectal. De ahí la importancia de llevar a cabo una vigilancia estrecha en pacientes que tienen la mutación. Del total de cáncer endometrial de la población general, hasta un 2% de los casos se estima que se atribuyen a una mutación en alguno de los genes de enzimas de reparación de bases mal pareadas. El cáncer gástrico es la segunda neoplasia más frecuentemente observada. Para otras poblaciones, como es población asiática, esta llega a retomar el primer lugar dentro de las neoplasias extracolónicas en el síndrome de Lynch. El riesgo para cáncer gástrico, dependiendo de las cortes estudiadas, va desde un 6 a un 13%. La edad promedio de presentación es de 56 años y el adenocarcinoma de tipo intestinal es el más frecuente, lo que nos permite a nosotros, de manera histopatológicamente, poderlo diferenciar del cáncer gástrico difuso hereditario, del cual también se comentó en la mañana. Sin embargo, cabe mencionar que sí se han observado familias con mutación identificada en alguno de los genes de enzima de reparación que pueden presentar un subtipo de cáncer gástrico difuso. El cáncer gástrico es más común en portadores de mutación en el gen MCH2 o MLH1, además que también sabemos que tan solo estos 2 genes contribuyen con más del 90% del total de mutaciones en síndrome de Lynch. Diferentes estudios que se han hecho en poblaciones con cortes que son más allá de 1000 pacientes, se ha visto que cuando se corrige por el riesgo endémico para esa población en particular, el riesgo de cáncer gástrico puede ir desde un 14% identificado para Norteamérica, hasta un 19% en Finlandia y hasta 30% en Corea. ¿A qué vamos con estas cifras? Que independientemente de la mutación que nos predisponga al cáncer, siempre tienen que ver otros factores genéticos que pueden modificar la frecuencia de ciertas neoplasias en el síndrome de Lynch. El cáncer de ovario es otra de las manifestaciones extracolónicas de esta enfermedad. El riesgo para los heterocigotos de MLH1 es de un 4 a un 6% y para MCH2 se ha visto que es un poco mayor, entre un 8 a 11%.
La edad promedio de presentación es de 42.5 años, que difiere mucho de la edad promedio de presentación en población general de cáncer de ovario, que es alrededor de los 62 años. Un tercio de los casos de cáncer de ovario que se relaciona a síndrome de Lynch se presenta antes de los 35 años de edad. Llama mucho la atención esta cifra, sin embargo, en las series más grandes reportadas es lo que se está observando. El estudio de una corte inglesa, donde se incluyeron 1.047 mujeres que portaban alguna mutación en los genes de reparación de bases mal pareadas, identificó un riesgo acumulado a lo largo de la vida para cáncer de ovario del 2%, 15 y 20% respectivamente, a los 40, 60 y 80 años. El tipo histológico que más frecuentemente se ha observado es el de tipo mixto, donde se mezcla tejido mucinoso y de células claras en ovario. Comparado con el cáncer de ovario en población general, se menciona que tiene la misma frecuencia. Otra tumoración que también es parte del espectro de síndrome de Lynch es el cáncer de sistema nervioso central. En población general, de acuerdo con los Institutos Nacionales de Cáncer en los Estados Unidos, este se presenta con una frecuencia del 0.3 al 0.6%. Sin embargo, en pacientes que portan alguna mutación para síndrome de Lynch, el riesgo es 4 veces mayor para presentar este tipo de neoplasias. Hasta en el 85% de los casos de pacientes con tumor en sistema nervioso central tienen la variedad de glioblastoma o astrocitoma. La edad promedio de presentación también es una etapa más temprana, incluso algunos lo desarrollan antes de cáncer colorectal, y la edad promedio registrada es de 25 a 38 años. El espectro es muy variable para tumores de sistema nervioso central, si bien la gran mayoría es glioblastoma multiforme y astrocitoma, también se puede observar meningioma, neuroma del acústico y neuroblastoma. Aquí cabe mencionar que en pacientes pediátricos o en menores de 20 años de edad, cuando vemos la asociación de una tumoración en sistema nervioso central de esta extirpe, es necesario también hacer búsqueda de mutaciones en genes de enzimas de reparación de bases mal pareadas, ya que actualmente se está describiendo una entidad en el cual los individuos son homocigotos para mutaciones de las ya conocidas en síndrome de Lynch, de manera tal que los padres portan una mutación y el individuo afectado tiene 2 mutaciones, y de ahí el por qué se observa a una edad de presentación más temprana la aparición de estos tumores en sistema nervioso central. Y bueno, a esta variedad de relacionar cáncer de colon con sistema nervioso central se le da el nombre de síndrome de Turcot, que también se puede presentar por mutaciones en el gen de APC. Las neoplasias sebáceas son también una parte importante del espectro de genes en síndrome de Lynch, y estas van desde adenoma sebáceo, adenocarcinoma sebáceo, queratocantoma, e incluso en algunas series describen el melanoma, pero dada la frecuencia del melanoma tan alta en población general que se decide más bien no aceptar el melanoma como parte de la entidad del síndrome de Lynch. En las imágenes que les muestro, la que está a su extremo derecho muestra adenomas sebáceos que tienen este fenotipo en los pacientes con síndrome de Lynch, y actualmente se está dando importancia a las otras 2 imágenes que tienen a su izquierda, nos mencionan los nódulos de Fordyce, que son la presencia de glándulas sebáceas ectópicas que, dependiendo de las revisiones que estemos considerando, pueden ir desde un 80 hasta un 100% de frecuencia en pacientes con síndrome de Lynch. Y este dato no lo teníamos muy claro, de hecho es nuevo y actualmente en la serie se está yendo a revisar de manera dirigida la presencia de estos nódulos. Son benignos, pero sí nos orientan a sospechar clínicamente la entidad. Otras manifestaciones, como ya mencioné, se ha observado inconsistencia para algunos otros cánceres, como cáncer de vías biliares, cáncer de páncreas, cáncer de próstata. Aquí les pongo una referencia que es realizada en población brasileña en el 2010, donde la frecuencia de cáncer de próstata en pacientes con criterios clínicos, sin búsqueda de mutación, solo criterios clínicos de Ámsterdam, el 21% presentaba cáncer de próstata, que fueron 16 de 77 casos. Actualmente también se está haciendo mucho énfasis en la revisión del gen CHEK2 como parte como responsable de manifestaciones clínicas similares a síndrome de Lynch.
Hay al menos 2 variantes, que son las que están ahí consignadas, que son candidatas potenciales para la presencia de cáncer de mama y síndrome de Lynch, de manera tal que se está considerando a CHEK2 como un gen modificador del efecto de una mutación en síndrome de Lynch. Se ha observado también, por otra parte, que pueden coexistir tanto una mutación en genes de enzimas de reparación de bases malpareadas con una mutación en CHEK2. Al menos Vasilevsky y colaboradores encontraron la presencia de mutaciones en ambos genes en un 4.2% de 64 pacientes con alguna mutación identificada. ¿A qué me refiero aquí? Que en cohortes de pacientes que se estudian para CHEK2 se ha hecho también por secuenciación masiva búsqueda de mutaciones para síndrome de Lynch, dado las manifestaciones clínicas que estamos observando en la genealogía. Y ahí hemos observado que hasta un 8.8% de los pacientes comparten mutaciones. ¿Esto a qué nos lleva? A que en el futuro no solamente nos podemos quedar con la presencia, o más bien con la identificación de una mutación, porque al menos CHEK2 ya se considera gen modificador del fenotipo. ¿Qué hay en cuanto a vigilancia y tratamiento para las manifestaciones extracolónicas? Bueno, para cáncer de colon, actualmente el Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos, que es a la cual nos apegamos nosotros para llevar a cabo toda la vigilancia y seguimiento de estos pacientes, sugiere la colonoscopía iniciando a los 20 o 25 años de edad, o en aquellas familias, como ya hemos observado, que se presentan cánceres a edades más tempranas, entonces 2 a 5 años previos al cáncer más temprano identificado en esa familia. Y esta colonoscopía hay que repetirla cada 1 o 2 años, dependiendo de los hallazgos o dependiendo de si encontramos o no pólipos. El efecto de la aspirina, ya también lo comentó el doctor Luna, todavía está en controversia y pues esto nos da pie a hacer estudios de investigación al respecto, ahora que podemos nosotros iniciar la búsqueda de mutaciones en nuestros pacientes. En cuanto a cáncer de ovario y endometrio, pues se sugiere la histerectomía y salpingoforectomía bilateral profiláctica si ya tiene paridad satisfecha la mujer. Esto es muy importante que se mencione como parte del asesoramiento genético, dado que esta es una decisión que debe de tomar la paciente. Ni el cirujano ni el oncólogo le pueden decir a la paciente qué es lo ideal. Nosotros tenemos que exponer como genetistas todo el escenario clínico para que ahí pueda llevar a cabo pues la decisión que mejor le convenga. Y como hemos venido viendo, cada familia se individualiza para los riesgos al respecto. La evaluación de sangrado uterino disfuncional también es un criterio importante que se debe considerar como parte del seguimiento de estos pacientes. La biopsia endometrial, algunos autores mencionan que disminuye el riesgo de presentar un cáncer endometrial o detectarlo a etapas tempranas. Sin embargo, otros estudios mencionan que es una medida de salud pública que se sale fuera de los alcances en la mayoría de los países y que, dado el bajo porcentaje de esta entidad, no debería de considerarse. Actualmente lo que se sugiere es la realización de ultrasonido transvaginal al menos una vez al año con medición de antígeno CA125 para monitorear a aquellas pacientes que tienen paridad satisfecha y que no deciden hacerse la histerectomía. Para otros cánceres extracolónicos, sobre todo el cáncer gástrico, que ya vimos que es la segunda neoplasia más frecuente en síndrome de Lynch, pues se sugiere la endoscopía incluyendo llegar hasta el duodeno distal por la presencia de alteraciones que se ha encontrado frecuentemente relacionada y tratar el Helicobacter pylori, que se sabe per se que es un factor de riesgo agregado para cáncer gástrico. El cáncer de uroepitelio, que es otra de las neoplasias que consistentemente vemos en familias con síndrome de Lynch, que anteriormente se le especificaba como Lynch tipo 2, pues nos permite hacer como parte del seguimiento el análisis de orina a partir de los 30 o 35 años. Aquí lo que se solicita es un Papanicolau seriado en orina durante 3 días seguidos, una vez al año, y otros autores mencionan que esta medida solo se debe de considerar en aquellas familias donde ya se haya presentado un cáncer de uroepitelio, si no tampoco tiene costo-beneficio. Para cáncer de sistema nervioso central se requiere al menos iniciar con un examen neurológico basal y si no hay sintomatologías, diferirlo hasta los 30 a 35 años de edad, en donde entonces sí hay que hacerlo anualmente.
Y para cáncer de páncreas, mucho se ha discutido que forma parte del espectro de síndrome de Lynch. Sin embargo, hasta la actualidad no hay ningún criterio suficientemente importante para poder incluirlo como parte del tamizaje en este tipo de pacientes. En algunos centros oncológicos lo que se realiza es una tomografía basal y si no hay más sintomatología es el único estudio que se hace de tamizaje. ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestros recursos? Bueno, les voy a explicar brevemente cómo tenemos montado todo el algoritmo estandarizado en el Instituto Nacional de Nutrición. Aquellos pacientes que cumplen criterios de Ámsterdam, que les voy a pedir que se fijen en la primera caja del algoritmo. En total tenemos 40 identificados que cumplen estos criterios. Se les realizó inmunohistoquímica, que preferimos sobre la inestabilidad microsatélite porque nos aporta además el plus de saber qué proteína es la que está afectada y por qué gen comenzar a hacer el estudio. De los 40 pacientes que tenemos con criterios de Ámsterdam tipo 2, solamente en 20 hemos podido hacer el estudio de inmunohistoquímica. De estos 3 salieron normales, que como veremos en la siguiente presentación, pues siguen otra ruta diagnóstica, y de aquellos que tienen una alteración en la inmunohistoquímica, como es este caso, donde se puede ver que para la proteína MLH1 y abajo PMC2 está presente la tinción, que es lo normal, y del lado derecho MSH2 y MSH6, el anticuerpo no pega en el tejido colónico, se llama una prueba deficiente o con ausencia de estas proteínas, pues esto nos permite saber que o la mutación se encuentra en MSH2 y MSH6, que impide la expresión en tejido colorectal. Entonces podemos ir a buscar el gen para saber dónde se encuentra la mutación. De estos 20 pacientes con alteración en inmunohistoquímica, en 17 de ellos se visualizó al menos la ausencia de una o más proteínas de reparación. Lo ideal, de acuerdo al algoritmo internacional, es que busquemos mutación en BRAF para saber si en caso de que falte MLH1, si se debe a un cáncer esporádico o es parte del espectro de síndrome de Lynch. En este caso, no contamos con la búsqueda de esta mutación, apenas se está estandarizando la técnica y nos salía más económico realizar la secuenciación de MLH1 que mandarlo fuera a que se le buscara la mutación en BRAF. Entonces, esta es la parte del algoritmo que nosotros estamos modificando. Una vez que ya determinamos en dónde se encuentra la mutación por secuenciación de nueva generación, entonces, si sale positivo, podemos brindar el asesoramiento genético correspondiente y tamizar a los familiares en riesgo, que serían todos los familiares de primer grado del individuo afectado. Y si la secuenciación sale negativa, entonces pasamos al uso de otra técnica, que es la técnica de ligación múltiple, o MLPA, en donde pues se tamiza para también búsqueda de arreglos grandes de lesión o duplicación en los 4 genes de reparación. Entonces tenemos ya completo nuestro algoritmo. De esos 17 pacientes que mostraron alteración en la inmunohistoquímica, en 9 hemos podido detectar alguna mutación. En esta tabla les resumo aquellos pacientes que hemos estudiado. En el extremo izquierdo de ustedes tenemos la edad de diagnóstico de presentación del cáncer. En todos ellos el que predominó es cáncer colorectal, sin embargo el primer paciente tuvo manifestaciones compatibles con síndrome de Turcot y se detectó una mutación en el gen MLH1. El antepenúltimo paciente tuvo síndrome de Muir-Torre por mutación en MSH2. En la tercera columna pueden apreciar el resultado de la inmunohistoquímica y algo que nos llama mucho la atención es que al utilizar estas herramientas predictoras a priori de portar una mutación en los genes de reparación, podemos ver que entre los 2 modelos más utilizados, estos varían mucho. Por ejemplo, para el primer paciente cuyo diagnóstico de cáncer de colon fue a los 30 años de edad, la probabilidad por el modelo de PREM fue de 32.3 y cuando utilizamos el MMR Pro fue de 99%, fue del 99%. Y en contraparte, si se van a ver el último paciente, el cual tuvo cáncer de colon a los 58 años,
la probabilidad de encontrar una mutación era 3 y 5%, ahí sí concordaron ambos modelos, pudimos detectarla. A lo que voy es que nuestros pacientes no podemos considerar que se comportan igual que el resto de las poblaciones. A pesar de que nuestra muestra es muy pequeña, podemos ver que hay amplias diferencias entre los pacientes que vemos y los reportados en la literatura internacional. ¿A qué conclusiones podemos llegar? Bueno, que el síndrome de Lynch es una enfermedad muy heterogénea, como ya se ha venido mencionando a lo largo del día. No se ha podido establecer una correlación genotipo-fenotipo y la presencia de manifestaciones extracolónicas es muy variable. De hecho, pues nos es muy difícil como genetistas el poder explicar cómo una misma mutación en los individuos de una misma familia expresa fenotípicamente diferentes neoplasias y cómo incluso algunos teniendo la mutación nunca van a desarrollar la enfermedad. La relación de algunos cánceres con el síndrome de Lynch permanece en controversia, como es el agregar cáncer de mama y próstata a la lista de neoplasias relacionadas, dado que estas son también las neoplasias más frecuentemente observadas en población general. Lo que sí sabemos es que pacientes con síndrome de Lynch y cáncer de mama, también en cáncer de mama podemos observar inestabilidad microsatélite, lo que nos hablaría de una etiología común a estas neoplasias. La detección de mutaciones deleterias en pacientes con criterios clínicos de síndrome de Lynch es muy importante para seguir entendiendo el espectro de neoplasias que tiene esta enfermedad. Y además de las cirugías profilácticas, actualmente no existe ningún tratamiento ad hoc para síndrome de Lynch. Por último, quiero agradecer a los departamentos de hematología y oncología, al departamento de patología y al laboratorio central, quienes han permitido que podamos nosotros brindar toda la ruta diagnóstica a estos pacientes. Gracias.